Bueno, y tal cual les anunciaba en el bloque anterior, nos vamos inmediatamente a recibir a quien es nuestra invitada telefónica para que hablemos de esta idea del gobierno nacional, acompañado por un grupo de gobernadores, de ampliar el número de jueces, de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 5 a 25, y para eso le hemos convocado a quien tiene, por supuesto, una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con el campo de la justicia, pero también de la política. Figura destacada de la política de Salta, fue senadora nacional. Hablamos de la doctora Sonia Margarita Escudero, a quien la recibo y le agradezco, como siempre, la gentileza para charlar con nosotros. Doctor Escudero, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Daniel. Gracias bien, por su tiempo. Estoy con muy mal retorno, no sé si puede... a ver, ahí ya le digo a César a ver si mejora un poco. Ahí está César, a ver, ahí nos escucha mejor, sí. Doctora. Ahora sí, perfecto. Ahora, bueno, gracias. Bueno, le decía que gracias, como siempre, por la gentileza de charlar con nosotros. La idea, perdón, es escucharla, como siempre, para ver cuál es su mirada, su reflexión sobre este proyecto de aumentar los ministros de la Corte, los jueces, y llevarlo de 5 a 25. Hay varias versiones, pero por supuesto la convocamos a usted para conocer la suya. Bueno, yo creo que el debate sobre la justicia es siempre muy importante. O sea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la última palabra en temas de trascendencia institucional. Y en este momento en la Argentina hay una corte de solamente 4 personas, 4 varones, 2 de Santa Fe, 1 de Córdoba, 1 de la ciudad de Buenos Aires, que toman esas decisiones por sí mismos. Me parece que cuando hablamos de justicia es mejorar la situación del que está en peores situaciones. Hay muchos temas que los gobernadores están reclamando que hace a la distribución desigual de recursos en la nación. Y si esos conflictos llegan al Poder Judicial, los tiene que resolver la Corte. Y esta Corte, obviamente, no ha mostrado ser una Corte que está, digamos, en una posición de independencia para tomar decisiones que solucionen estas situaciones de desigualdad estructural que existen en el país. Por eso a mí me parece muy importante que esta sea una discusión que ponen sobre la mesa un conjunto de gobernadores, ¿no? Que están diciendo, bueno, necesitamos una Corte, estas últimas decisiones, que tenga una mirada federal, porque aquí lo que estamos reclamando es un país con enormes desigualdades. Ahora, de acuerdo a lo que manifiestan desde distintos sectores, de ahí la importancia que nosotros le damos a su palabra, doctora, porque nos interesa mucho siempre. Algunos hablan de que si se llegaría a aumentar de la forma como pretende el Ejecutivo, 5 a 25, prácticamente el poder de la Corte estaría licuado y según, por ejemplo, entre otros, Roberto Lamagna, sostiene que eso, en vez de mejorar el servicio de justicia, lo degradaría porque entonces sí se politizaría en demasía la acción de la justicia. A ver, por eso yo digo, es importante poner el tema sobre la mesa. Bien. Y en definitiva, quien lo va a resolver es el Congreso. Claro. En un momento donde ningún sector político tiene una mayoría absoluta. Así es. O sea que es un buen momento, ¿no es cierto?, para discutir estos temas y para alcanzar acuerdos políticos importantes para que las modificaciones sean duraderas en el tiempo. Aquí lo que hay que ver es, bueno, cuáles son las competencias que tiene nuestro Tribunal Superior. Porque cuando uno mira a otros países, las competencias que en nuestro país tiene un solo organismo están divididos
en dos tribunales, Ajá. un tribunal constitucional y otras cortes de casación o tribunales supremos. Ujú. Entonces, hay tribunal superior, hay un tribunal superior y hay un tribunal constitucional, como dos organismos diferentes. Así es en Chile, así es en Bolivia, así es en España, por ejemplo. En nuestro país, todo eso está concentrado en un solo órgano que tiene solamente 4 miembros. 4 miembros. Entonces, como no pueden atender a todos los recursos que llegan y a todas las acciones que llegan al tribunal, estas 4 personas deciden, de acuerdo con su arbitrio, cuáles son las causas que van a resolver y cuáles son las que directamente ni van a leer. ¿Eh? Entonces, ese es el reclamo de los gobernadores, ese es el reclamo federal. Nosotros necesitamos un superior tribunal que revise todos los recursos que se plantean. Y le doy un ejemplo de un caso que yo sigo muy de cerca, Bien. que es, a mi modo, la injusta condena a prisión perpetua de Santos Clemente Vera. Ah, bien, bien. Santos Clemente Vera espera la revisión de la Corte Suprema de Justicia, preso desde hace 5 años. Hace 5 años que la Corte Suprema de Justicia tiene el recurso para su análisis y no lo ha resuelto todavía. Entonces, 5 años de una persona presa. Entonces, la Corte decide cuáles son las prioridades. Las prioridades. La Corte, bueno, el Consejo de la Magistratura fue una prioridad. Entonces dice, bueno, los temas institucionales son prioridad. Y nosotros creemos que todo ciudadano tiene derecho a que su caso sea revisado y resuelto por ese Tribunal Superior. Por eso es que se está reclamando el aumento de miembros de la Corte. Nosotros sabemos que 4 jueces no pueden atender esta multiplicidad de reclamos, que salen reclamos contra decisiones de los tribunales de justicia de las provincias, pero también otras causas en donde tiene competencia originaria. Entonces, esta es la situación, el cuello de botella que hay hoy en el país, y que por eso este tema del número de miembros de la Corte es importante que se debata. Y creo que es importante porque además todo lo que escuchamos, ¿no? que el kirchnerismo quiere poner una Corte adicta, etcétera, etcétera, eso es imposible, porque para designar un juez de Corte hace falta el apoyo de los 2/3 de miembros del Senado. Eso no lo tiene el oficialismo. Claro. Entonces no es posible digitar. Por eso a mí me parece que hay que dejar de lado, ¿no?, esta cuestión de la grieta en los temas institucionales, y hay que sentarse con la cabeza fría para discutir, debatir de cara a la sociedad, bueno, qué es lo mejor para las instituciones del país. Exacto. Yo creo que el ejemplo que usted pone, doctor Escudero, es emblemático, porque es verdad. ¿Cuántos Vera habrá en la historia, en la realidad de nuestro país? Y es verdad también la prioridad de la Corte con 4 miembros para priorizar los temas institucionales, como por ejemplo la demanda que ha hecho la ciudad, la Cava, contra la quita de recursos que le hizo la Nación. Van a priorizar siempre eso antes que el caso de una persona como Clemente Vera, pero ese Clemente Vera para él es tan importante como la demanda que ha hecho Rodríguez Larreta. Claro, exactamente. Fíjese que mirando el número de miembros de otras Cortes Supremas, Chile tiene 2 tribunales, una Corte Suprema y un Tribunal Constitucional. La Corte Suprema chilena tiene 21 miembros y el Tribunal Constitucional tiene 11. En España, el Tribunal Constitucional tiene 12 miembros y el Tribunal Supremo tiene un presidente, 5 presidentes de sala y 74 magistrados, que son los que actúan en la sala. Israel, que es un país chico, del tamaño de la provincia de Tucumán, tiene una corte de 15 miembros. Entonces, aquí lo que estamos viendo es, tenemos un problema en la Argentina, tenemos una Corte Suprema muy chica, y como es tan chica, no puede materialmente atender y resolver todas las cuestiones que necesitan ser resueltas. Y por eso es que la cuestión del aumento del número de miembros de la Corte
es algo que se puede hacer sin una reforma constitucional. Claro, porque en principio esa era la duda. A mí se me planteó, apenas hablaron de eso, dije, no, pues ¿cómo van a hacer esto? Si esto hace falta reformar la Constitución. Bueno, después indagué un poco más y encontré esto. Ahora, ¿por qué 25 y por qué no 21, 20 o 30? ¿Cuál es su mirada sobre esto? ¿Cuál sería su idea con respecto a esto? No sé cuál ha sido el razonamiento, por eso yo digo, es importante ponerlo sobre la mesa, debatirlo, y después, bueno, habrá quien diga 15, habrá quien diga 20, 25, 30, bueno, y habrá que dar las razones y fundamentar el porqué. Ajá. Yo supongo que lo que se está hablando es una corte que trabaje en salas, digamos, los temas institucionales tendrán que ser resueltos por el pleno de la corte, pero hay temas específicos, temas particulares, por ejemplo, el caso de Vera, puede estar resuelto por una sala que sea un especialista en derecho penal, por ejemplo. Profundicemos eso, por favor, doctora. Es muy importante, creo, porque usted le está abriendo muy bien el panorama de esto. En el caso de Vera, recordemos, el santo Clemente Vera está acusado de la muerte de la turista francesa, y el propio padre de una de las chiquitas asesinadas, el hombre se va a morir viniendo de Francia a Salta pidiendo que no lo saquen de la cárcel al acusado porque es inocente. Sin embargo, Vera sigue preso y hay un recurso que está planteado ahí en la corte. ¿No haría falta entonces que se reúnan supongamos, los 25 miembros, los 25 jueces de la corte para resolver el caso Vera? No, si se organiza por sala. Eso explíquenos, por favor. Claro. Por ejemplo, si hubiera 5 salas, bien, habría 5 jueces en cada sala. Sí. Entonces, si hay una sala especialista en penal, otra sala especialista en derecho público, otra sala especialista en derecho civil y comercial, y puede ser en quiebras, otra en temas previsionales y laborales, por ejemplo, entonces hace falta que la mayoría de esas salas, o sea, de esos 5 jueces que componen la sala, correcto, 3, ¿no es cierto?, con 3 votos concordantes estaría la decisión definitiva. O sea, a ver, discúlpeme la torpeza, capaz usted me diga qué bruto, pero sería más o menos como el trabajo en comisiones en los ámbitos legislativos. No, porque sería la decisión definitiva. O sea, la decisión de una sala en temas que no requieran una decisión del Pleno sería una decisión definitiva. Ah, correcto, o sea, digamos, yo voy a hacer este paralelismo, Sonia. Las salas yo las compararía con las comisiones, ¿sí? Sí. Una comisión se reúne, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Bueno, esa comisión tiene 5 miembros y emite dictamen sobre un proyecto. Ese dictamen, en el ámbito legislativo, tiene que ir luego al recinto para que se apruebe por la mayoría. En este caso, si la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta lo aprueba, punto, ya está, se aprobó y listo, a otra cosa. Así es, bien, siempre que sean materias que no requieran la decisión del plenario. No, correcto. Habrá temas institucionales, sí, claro, que requieran la mayoría de todos los jueces, ¿no? No, por supuesto. Pero bueno, indudablemente que a través de su explicación, doctor Escudero, bueno, hablamos de lo que sería la celeridad y que la justicia realmente se pueda aproximar. Ahora, vayamos a algo que usted me dijo recién y que le quiero que me amplíe. ¿Por qué usted habla de que es buen momento para discutir este tema? Yo le diría, es buen momento, Sonia, estamos en la antesala de una elección importante, porque es una elección general, y tenemos en el medio esta maldita grieta. Es un muy buen momento. Es un muy buen momento para discutir este tema, porque ya venimos arrastrando los problemas de falta de justicia desde hace mucho tiempo. Sí. Y me parece que lo que acelera en este momento esa discusión es ese discurso que conocimos de parte de uno de los actuales miembros de la Corte, del doctor Rosenkrantz, en Chile. O sea,
no he leído el discurso completo, solo lo que transmitieron los medios. Sí, sí. Entonces, cuando un juez de la Corte dice que no es correcto, que donde haya una necesidad hay un derecho, a mí me preocupa mucho. Bueno, eso sale de la doctrina peronista, ¿no es cierto? Porque alguien podría decir, bueno, Rosencrantz no es peronista, bueno, pero al margen de que eso lo haya dicho Evita, es un derecho inalienable. A ver, lo recoge nuestra Constitución Nacional, especialmente después de la reforma del 94, cuando eleva a rango constitucional los tratados de derechos humanos. Claro. Entonces, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se detallan cuáles son los derechos, ¿no es cierto? Y los derechos que tienen que ver con que toda persona tiene derecho a tener lo mínimo indispensable para llevar una vida razonable. Entonces, tiene derecho a la vida, a la alimentación, a la educación, sí, a tener recursos suficientes, especialmente cuando se retira de la actividad. O sea, todos esos son derechos garantizados por nuestra Constitución Nacional en vigencia. Entonces, donde hay una necesidad básica insatisfecha, sí, hay un derecho. Claro. Eso es norma jurídica constitucional en la Argentina. Y entonces que un juez de la Corte la desconozca, a mí me parece muy grave. Y entonces, bueno, ¿qué está pasando con una Corte de 4 miembros varones? Obviamente, sí, no es una Corte que sea reflejo de una sociedad o que tenga la pluralidad ideológica, de género, ¿no es cierto?, que necesitamos, y también claro, federal, en un país con graves problemas y graves desigualdades. No, indudablemente. Con 4 miembros es absurdo, es materialmente imposible que se pueda trabajar repartiendo o dando lo que justamente tiene que dar, que es justicia, ¿no? Porque como dicen ustedes los abogados, si la justicia llega tarde ya no es justicia. Ahora, hagamos la hipótesis, doctor Escudero, esto avanza y se aprueba. Yo creo que va a ser complejo en el Congreso, pero pongamos que avanza. ¿Entra a jugar un rol fundamental el Consejo de la Magistratura, o no? No, la designación de jueces de la Corte no pasa por el Consejo de la Magistratura. Ni siquiera opina el Consejo de la Magistratura. No, es una decisión política. Bien. Propone el presidente y acuerda el Senado con una mayoría de los 2/3, después de un proceso público y participativo. Bien. O sea, el presidente propone, se publican los antecedentes del postulado o postulada, se invita a la ciudadanía a opinar, claro, y después de eso pasa recién al Senado la propuesta, y el Senado también, en el ámbito de la Comisión de Acuerdos, abre también un proceso participativo, recibe preguntas y objeciones que se transmiten al postulado, que tiene que responderlas, y después, con un dictamen con fundamentos, el Senado acuerda o rechaza. Bien. O sea, es un proceso absolutamente transparente, absolutamente abierto a la sociedad, y en un buen momento donde ningún partido político, ningún sector político tiene una mayoría suficiente para imponer ningún miembro de la Corte. Exactamente. Creo que ese equilibrio de poderes, que hacía mucho que no se daba en la Argentina, legislativamente hablando, creo que, bueno, apunta justamente a esto que usted dice, doctora. Ahora, la propuesta que el presidente, en este caso Alberto Fernández, elevaría al Senado para que le den el acuerdo, ¿cómo se haría? ¿Cómo tendría que ser en la práctica, doctor Escudero, esto para que se cumpla esto que usted acaba de decir, uno de los aspectos para mí fundamentales, que se federalice la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, hay que ver por dónde ingresa el proyecto. Todavía no tenemos proyecto, ¿no es cierto? Bien. Así que supongo que en el proyecto se definirá el número y se dirá el porqué. Claro, no, obvio, pero partamos de la base que eso ya está.
Sí, sí. Entonces, ese proyecto ingresa, no sé si por diputados o por el Senado. Bien. Posiblemente por el Senado, si es que se quiere una mirada federal. Sí. Posiblemente, pero puede ingresar por cualquiera de las cámaras. Sí. Entonces pasa a comisión, a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Asuntos Constitucionales, de Justicia, que tendrá que dictaminar. Una vez que se tiene dictamen, recién pasa al recinto para su debate y aprobación o rechazo. Entonces, difícilmente se lleve al recinto un tema que no esté acordado. Entonces, el gran debate se hará en comisión, se invitará a especialistas y a distintos sectores de la sociedad a opinar. Es un proyecto, como todos los proyectos que tienen relevancia institucional, en las dos cámaras hay mecanismos para que sea lo más debatido y transparente posible, para que se escuchen todas las voces, y después de haber escuchado todas las voces, bueno, cada sector político define su propio dictamen, ¿no? Eso es lo que normalmente sucede, a menos que haya un gran acuerdo, y entonces se va a un dictamen único, pero generalmente hay más de un dictamen. Exacto. A ver, seguimos con hagamos ficción, doctor Escudero, la sumo a mi ficción. Daniel Salmoral, periodista, ciudadano de Salta, quiere que la doctora Sonia Margarita Escudero, en base a sus antecedentes, en la actividad como abogada, en distintos ámbitos, legisladora nacional y demás, sea una de las ministras de la Corte. ¿Qué hago? Bueno, yo no sé, tenemos que esperar la ley, porque no sé si la ley dirá que cada provincia va a proponer. Bien. No lo sabemos. Bien. No lo sabemos. O sea, si es como hoy, digamos, el presidente toma la decisión. Ahora, si se quiere federalizar, probablemente lo que el texto de la ley determine es asegurar que por lo menos haya un representante o un juez de la Corte que provenga de cada una de las provincias, para asegurar y garantizar que haya esa mirada federal, esa mirada de las distintas realidades que existen en nuestro país, y que no sea la mirada centralista exclusiva, ¿no?, de los porteños la que termine dominando la escena judicial. Claro, es como es ahora la Corte, ¿no? El único, digamos, llamémosle del interior, podríamos decir que Maqueda, que de Córdoba. Maqueda de Córdoba, Rosencrantz y Lorenzetti de Santa Fe. Y Rosencrantz de la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires. O sea que, bien, qué bueno, mire, estoy elaborando esto. Usted dice, ¿no? 25 miembros de la Corte. Bien podrían ser, digamos, para que se mantengan los que están, para que no se los tire por la ventana, por decir una cosa grosera, pero podría ser un ministro de la Corte de cada provincia, o sea que serían 24 y los 4 que están podría ser 27, por ejemplo. Bueno, por eso hay que esperar a ver el texto de la ley. Y una vez que se envíe el texto de la ley, bueno, las cámaras pueden cambiar el proyecto, obviamente, ¿no? Modificarlo conforme se vayan construyendo los consensos en el ámbito legislativo, que es donde se tiene que resolver. No, claro. Es importante que se resuelva. Ahora, yo lo que veo, ¿no?, con mucha tristeza de lo que está sucediendo en el Congreso, es que hay posiciones muy cerradas y pareciera que se ha cortado, ¿no?, esa posibilidad de diálogo y de búsqueda de consensos mirando hacia el futuro, ¿no?, y pensando en la ciudadanía. Lo vemos con lo que está pasando con la ley del Consejo de la Magistratura, ¿no? Pues claro. La composición del Consejo de la Magistratura tiene que ser decidida por el Congreso. O sea, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de decir que la composición va a ser de acuerdo a una ley que fue derogada por el Congreso hace 16 años, es una situación completamente irregular. Ahí la Corte aparece legislando y no tiene competencias para legislar. Exacto. Es el Congreso el que tiene que decidir. Claro. Entonces, si el Congreso está paralizado, está dejando un vacío. Y a mí no me gusta que 4 jueces decidan una norma. Yo quiero que sean los representantes del pueblo y los representantes de las provincias en un debate de cara a la sociedad, porque eso es lo que señala la Constitución. Claro. Bueno, cuando este tema es muy importante
que se debata en el Congreso y que se debata con una mirada, digamos, generosa, ¿no? Que cada sector político piense en el futuro del país. Cuando se crea en la reforma de la Constitución para habilitar la reelección, la reforma en el 94, creo que la idea de crear el Consejo de la Magistratura era ese. Bueno, la idea del Consejo de la Magistratura fue insertar en nuestro sistema constitucional una institución propia de otros sistemas, ¿no? O sea, nuestro sistema de justicia era una copia del sistema de la Constitución norteamericana, y el Consejo de la Magistratura es una institución europea, ¿no es cierto?, del derecho continental europeo, donde los jueces inferiores no tienen control constitucional. En cambio, nuestros jueces, todos, hacen control de constitucionalidad. Entonces, los jueces que hacen control de constitucionalidad son siempre jueces designados políticamente. En cambio, en el sistema europeo, los jueces, como no hacen control constitucional, son seleccionados por este proceso de concursos a través del Consejo de la Magistratura. Cuando se aprobó la Constitución del 94, han sido constitucionalistas muy importantes los que criticaron fuertemente esta, ¿no?, anomalía institucional. Sin embargo, y uno de ellos que recuerdo es el doctor Gargarella, ¿no?, que es una autoridad en materia de derecho constitucional, y bueno, él fue muy crítico. Sin embargo, la experiencia ha demostrado, y yo lo viví en el Congreso de la Nación, es que el Consejo de la Magistratura lo que ha logrado a través de los concursos es mejorar el nivel de quienes llegan, ¿no?, a los cargos. Entonces, quien ha superado un concurso en el Consejo de la Magistratura tiene un nivel académico, un nivel de conocimiento muy importante que le garantiza a la política, ¿no es cierto?, que esa persona está capacitada y preparada para el cargo. Exacto. Después la política, como revisa de la terna, elige el Poder Ejecutivo, y después el Senado, a través de la Comisión de Acuerdos, analiza si está el acuerdo o no. Bueno, ahí se pueden hacer otro tipo de valoraciones. Eso, ¿no?, es de otra cosa. O de los antecedentes, pero el nivel técnico, digamos, mínimo, es el que garantiza el Consejo de la Magistratura. Exacto. Lo último, agradeciéndole como siempre su tiempo, Sonia. En base a esta convocatoria que ha hecho el presidente, ayer creo que fue, donde un importante número, no todo, bueno, pero un importante número de gobernadores, incluida la provincia de Salta, no fue el gobernador, no fue Gustavo Sáenz, tampoco fue el vice, Antonio Marocco, pero hubo representación institucional, como yo decía, porque fue el presidente de la Cámara de Diputados en representación de la provincia. En base a esta convocatoria, este aval, digamos, de los gobernadores, ¿se podría decir que hay cierta, entre comillas, garantía de que el proyecto pueda avanzar en el Congreso? No hay garantías. Nunca hay garantías. Dependerá del proyecto, de los consensos, de los acuerdos, porque nadie tiene el número para llevarse puesto nada. Sí. O sea, aquí hay que debatir, y es muy importante tener conciencia de que hay temas que están hoy sobre la mesa, especialmente llevados adelante por los gobernadores, de distribución de recursos, de distribución de subsidios, que en definitiva se van a judicializar y van a terminar en la Corte. Entonces, ¿qué Corte queremos? ¿Una Corte de 4 varones de la región central, o queremos una Corte plural con una mirada federal que realmente analice, por ejemplo, por qué el AMBA se lleva una cantidad supermillonaria, ¿no?, de dinero nacional en subsidios al transporte, en contra de los intereses y de las condiciones de la ciudadanía del interior, el precio del transporte automotor público, automotor. No, claro. Ese es uno de los temas que es uno. Es uno, y es muy importante. El otro tema de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, que pasó a reforzar la seguridad, o sea, son temas muy importantes, temas que hacen a tener una mirada
hacia el futuro de un país con un poco más de justicia y más igualdad. Y si nosotros recordamos, bueno, hablamos mucho de justicia, ¿qué es hacer justicia? Mire, John Rawls, que es quien ha desarrollado una teoría de justicia más importante del siglo XX, dice que hacemos justicia cuando mejoramos la situación del que está en una posición más desaventajada. Exacto. Abonando un poco esto, ¿no? De la asimetría en el tema de cómo se maneja de manera discrecional y siempre el AMBA se ve beneficiada en detrimento del interior. Le comento y con esto termino. Ayer charlaba acá en el programa con el presidente de Aguas del Norte, el doctor Luis María García Salado. Y si le contaba a la audiencia del programa, Sonia, que, por ejemplo, AISA, que es la empresa prestadora del servicio de agua en Buenos Aires, que lo dirige o lo preside la señora Galmarini, la esposa de Sergio Massa. AISA recibe del gobierno nacional, dicho por el presidente de Aguas del Norte, el 64% de los recursos que necesita para la prestación de este servicio. ¿Sabe cuánto recibe COSAISA, que es Salta o Agua del Norte? Acá en la provincia, 0. Bueno, esos son los temas que van a terminar judicializándose. Por eso claro. Una corte con mirada federal. Por eso necesitamos una mirada plural, no una corte antiperonista o una corte peronista. Necesitamos una corte plural. Exactamente. Bueno, el tema creo que recién está arrancando, así que veremos cómo evoluciona y por supuesto la estaremos convocando, abusando de su amabilidad como siempre, doctor Escudero. Muchísimas gracias, y hay temas que están sobre la mesa hoy que son urgentes, como la cuestión de la falta de gasoil. No, bueno, mire esto. Como la situación de la inflación, o sea, todas estas temas muy importantes, y por eso necesitamos que en los tres poderes haya una mirada federal. No, pero por supuesto, bueno, el gobernador anteayer en una nota hablaba, ¿no?, de que esta es la histórica pelea, ¿no?, de unitario y federal. Le parece que tenemos que volver a ese tiempo. Pero bueno, habrá que empezar con algo y sería fantástico que se haga por el lado de la Corte. Doctora, como siempre, no le quise meter en política porque si no la voy a tener hasta que termine el programa. Pero vamos a hablar de política, si le parece, en los próximos días, ¿sí? En otra oportunidad. Sí, señora. Muchas gracias, Daniel. Un Gracias beso para por usted, Sonia, siempre amable. Chao, querida. Gracias.